Evangelio de hoy. Viernes 31 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús decía a la multitud: El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Sé que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero brota el tallo. Luego la espiga y después el grano en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. También decía: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos describir? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña de todas. Pero después de sembrada, crece y se hace más grande que todas las hortalizas y extiende ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra, en la medida en que podían entender. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio nos ofrece dos parábolas maravillosas, que nos ayudan a comprender el misterio del reino de Dios. Jesús utiliza imágenes sencillas, tomadas de la vida cotidiana, para revelar verdades profundas sobre la acción de Dios en el mundo y en nuestros corazones. A través de la parábola de la semilla que crece en secreto y la del grano de mostaza, Jesús nos enseña que el reino de Dios es una realidad viva y dinámica, que crece de manera misteriosa y sobrepasa nuestras expectativas. Nos invita a confiar en la obra de Dios, a tener paciencia en nuestro caminar de fe, y a participar activamente en la construcción de su reino. El reino de Dios crece por la acción divina. La primera parábola nos muestra la imagen de un hombre que siembra una semilla en la tierra. Luego, sin que él intervenga, la semilla germina, crece y da fruto. Esta imagen nos revela que el crecimiento del reino de Dios no depende únicamente del esfuerzo humano, sino que es principalmente obra de Dios. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos en nuestra vida espiritual o en la evangelización. Pero Jesús nos recuerda que el reino crece a su tiempo. No siempre podemos ver el proceso, pero la semilla está creciendo. Nuestra misión es sembrar con fe, confiando en que Dios hará el resto. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estoy confiando en la acción de Dios o me desespero cuando no veo frutos inmediatos? ¿Soy paciente con mi propio crecimiento espiritual y con el de los demás? La semilla de la fe en nuestro corazón. Esta parábola también nos habla del crecimiento interior de la fe en cada persona. La palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón y, aunque no siempre comprendamos cómo, si la acogemos con sinceridad, crecerá y transformará nuestra vida. A veces sentimos que no avanzamos en nuestra relación con Dios, que nuestras oraciones no tienen efecto o que nuestra conversión es lenta. Pero Jesús nos recuerda que la fe crece de manera misteriosa, muchas veces sin que lo notemos. Lo importante es mantenernos fieles, seguir orando, confiando y viviendo el Evangelio, porque Dios está actuando en nosotros. El poder del grano de mostaza, la grandeza de lo pequeño. La segunda parábola nos presenta la imagen del grano de mostaza. Una semilla diminuta que, al crecer, se convierte en un árbol grande donde las aves pueden anidar.
Esta comparación nos habla del carácter humilde y sencillo con el que comienza el reino de Dios, pero también de su poder transformador. Dios siempre elige lo pequeño para hacer cosas grandes. Jesús nació en un humilde pesebre. Eligió a pescadores para ser sus discípulos. Y anunció el reino a través de gestos sencillos. Del mismo modo, nuestras pequeñas acciones de amor, nuestras oraciones y nuestra fidelidad, aunque parezcan insignificantes, pueden dar frutos inmensos en la obra de Dios. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿creo que Dios puede hacer grandes cosas con mi vida, aunque me sienta pequeño o incapaz? ¿Estoy sembrando pequeñas semillas de amor, verdad y justicia en mi entorno? Nuestra participación en el crecimiento del reino. Aunque el crecimiento del reino es obra de Dios, nosotros tenemos un papel importante. No se trata de quedarnos pasivos, esperando que Dios lo haga todo, sino de colaborar con Él sembrando las semillas de la fe y del amor en el mundo. Cada vez que ayudamos a alguien, compartimos la palabra de Dios. Mostramos misericordia o damos testimonio con nuestra vida. Estamos sembrando el reino. A veces no veremos los frutos de inmediato, pero debemos confiar en que Dios hará crecer lo que hemos sembrado. El reino de Dios no solo está en la iglesia o en las grandes acciones evangelizadoras, sino en cada acto de bondad, en cada palabra de aliento, en cada esfuerzo por hacer el bien. Somos llamados a ser sembradores en nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad, con la certeza de que Dios dará el crecimiento. La paciencia en el crecimiento del reino de Dios. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es aprender a esperar el tiempo de Dios. Vivimos en una sociedad que busca resultados inmediatos, donde el éxito se mide por la rapidez con la que se logran las cosas. Sin embargo, Jesús nos enseña que el reino de Dios crece en su propio tiempo, de forma silenciosa y constante, como la semilla que germina sin que el sembrador sepa cómo. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. A veces, queremos ver cambios inmediatos en nuestra relación con Dios, en nuestra lucha contra el pecado o en nuestra misión evangelizadora. Pero el Señor nos recuerda que el crecimiento auténtico requiere paciencia, perseverancia y confianza en su acción. Aunque no siempre veamos los frutos de nuestra oración o nuestro esfuerzo, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros y en el mundo. La semilla del reino en medio de las dificultades. Es importante notar que el crecimiento del reino no está exento de dificultades. Así como una semilla debe enfrentar las inclemencias del tiempo, la dureza del suelo y otros desafíos, antes de convertirse en una planta fuerte. También nosotros debemos enfrentar pruebas en nuestro camino de fe. Muchas veces, el mal parece más fuerte que el bien. Vemos injusticias, corrupción, violencia y falta de fe en el mundo. Y podemos sentirnos desanimados. Pero Jesús nos asegura que, aunque la semilla parezca pequeña y frágil, tiene un poder inmenso dentro de sí. El reino de Dios sigue creciendo, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Dios nos llama a no perder la esperanza. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada palabra de aliento es una semilla que, aunque parezca insignificante, puede transformar el corazón de las personas y la sociedad. El reino de Dios crece en lo oculto. Otra enseñanza profunda de este Evangelio
Es que el crecimiento del reino de Dios ocurre muchas veces de manera invisible. La semilla germina en la tierra, en un proceso que no podemos ver a simple vista, pero que está ocurriendo. De la misma manera, Dios obra en nuestros corazones y en el mundo de formas que muchas veces no comprendemos. ¿Cuántas veces hemos sembrado amor, fe y esperanza en alguien sin ver un cambio inmediato? Sin embargo, Dios está trabajando en lo profundo de las almas. Quizás nuestras palabras de aliento, nuestro testimonio de vida o nuestras oraciones han plantado una semilla que con el tiempo dará frutos abundantes. Esto nos enseña a no desanimarnos cuando no vemos resultados inmediatos en nuestra misión evangelizadora o en nuestra propia vida espiritual. Dios está actuando, aunque no lo percibamos. Un reino que acoge a todos. La parábola del grano de mostaza nos deja una enseñanza clave. El reino de Dios está destinado a crecer y a acoger a todos. Jesús dice que, cuando el pequeño grano de mostaza crece, se convierte en un árbol grande donde las aves del cielo pueden anidar. Esta imagen nos recuerda que la Iglesia está llamada a ser un refugio para todos, especialmente para los más necesitados. El reino de Dios no es exclusivo de unos pocos, sino que abre sus brazos a todas las personas, sin importar su pasado, su condición social o su historia. Nosotros, como discípulos de Cristo, también debemos ser tierra fértil donde otros encuentren consuelo, apoyo y esperanza. ¿Soy una persona que acoge, escucha y ayuda a los demás? ¿Estoy dispuesto a ser un instrumento del reino de Dios en mi entorno? La confianza en la obra de Dios. Uno de los aspectos más bellos de estas parábolas es la invitación a confiar plenamente en la obra de Dios. La semilla crece sin que el sembrador sepa cómo, porque es Dios quien la hace germinar y dar fruto. Esto nos recuerda que, aunque no siempre entendamos sus planes, o veamos resultados inmediatos, Dios sigue obrando en nuestra vida y en la historia de la humanidad. En ocasiones, podemos sentirnos tentados a dudar cuando las cosas no salen como esperamos. Nos preguntamos si nuestro esfuerzo vale la pena, si nuestras oraciones son escuchadas, o si el bien realmente triunfará sobre el mal. Sin embargo, Jesús nos anima a confiar en que, aunque el proceso sea lento y misterioso, el reino de Dios sigue avanzando y un día dará frutos abundantes. La humildad del reino de Dios. La comparación del reino con un grano de mostaza nos revela una gran verdad: Dios actúa a través de lo pequeño y lo humilde. La semilla más diminuta es la que llega a convertirse en un gran árbol, recordándonos que no se necesita grandeza aparente para hacer cosas extraordinarias en el plan de Dios. Jesús mismo eligió la humildad. Nació en un pesebre, vivió entre los más pobres, y escogió a simples pescadores para ser sus discípulos. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder o en la riqueza, sino en la capacidad de amar y servir. Esto nos invita a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a servir con humildad, aunque nadie me reconozca? ¿Creo que Dios puede hacer grandes cosas a través de mí, aunque me sienta pequeño e insignificante? El reino de Dios como una comunidad de amor. Cuando Jesús habla del grano de mostaza, que crece hasta convertirse en un árbol donde las aves pueden anidar, nos está mostrando que el reino de Dios no es solo para unos pocos, sino que está abierto a todos. Es un refugio, un espacio donde
cada persona puede encontrar consuelo, paz y salvación. Como cristianos, estamos llamados a construir comunidades donde reine el amor y la acogida. La iglesia debe ser ese árbol frondoso donde todos puedan encontrar un hogar, sin exclusiones ni prejuicios. Nuestra tarea es asegurarnos de que nadie se sienta rechazado, sino que todos descubran en el Evangelio la esperanza que transforma vidas. La perseverancia en la siembra. El hecho de que el sembrador no vea el proceso de crecimiento de la semilla nos recuerda que nuestra labor no es controlar los resultados, sino sembrar con perseverancia. Muchas veces, no veremos el fruto de nuestras buenas obras de inmediato. Pero eso no significa que nuestro esfuerzo sea en vano. Jesús nos llama a seguir sembrando la semilla del Evangelio. En nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad. Cada palabra de aliento, cada gesto de amor, cada acto de justicia es una semilla que, en su debido tiempo, dará frutos. Por eso, no debemos desanimarnos si no vemos cambios inmediatos. Dios trabaja en los corazones de maneras que no siempre comprendemos. Nuestra misión es ser fieles y confiar en que, tarde o temprano, la cosecha llegará. El llamado a la acción. Finalmente, este pasaje nos deja un llamado claro. No podemos quedarnos pasivos. Jesús nos invita a ser sembradores del reino. A anunciar el Evangelio con nuestras palabras y acciones. A confiar en que Dios hará crecer lo que sembremos. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿estoy siendo un sembrador del reino en mi vida diaria? ¿Estoy dispuesto a confiar en la obra de Dios, aunque no vea resultados inmediatos? ¿Creo en el poder transformador de lo pequeño y lo humilde? El reino de Dios ya está en marcha. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en su crecimiento. No tengamos miedo de sembrar con amor y perseverancia, confiando en que Dios se encargará del resto. Oremos. Señor Jesús, tú nos enseñas que el reino de Dios crece de manera misteriosa y poderosa en el mundo y en nuestros corazones. Ayúdame a confiar en tu obra, aunque no siempre vea los resultados. Dame la paciencia para esperar tu tiempo y la certeza de que, aunque la semilla parezca pequeña, dará frutos abundantes. Señor, enséñame a sembrar con amor, sin desanimarme por la falta de respuestas inmediatas. Que mi vida sea un terreno fértil, donde tu palabra germine y crezca. Que nunca desprecie lo pequeño, sino que valore cada oportunidad de hacer el bien, sabiendo que lo poco que hago por ti puede convertirse en algo grande en tu reino. Te entrego mis esfuerzos, mis sueños y mi servicio. Que todo lo que haga sea para tu gloria y para la salvación del mundo. Amén.